Bueno, hoy tengo un mensaje un poquito diferente a lo que hemos tenido en las últimas 2 semanas. Ya se van a dar cuenta. Un amigo mío, durante un tiempo, él trabajó como salvavidas. Y él me estaba explicando que los salvavidas era en una piscina pública. Los salvavidas en ese lugar estaban instruidos de que ellos tenían que estar en su lugar y estar escaneando la piscina o el área de la piscina que les tocaba a ellos monitorear, de tal manera que cada 30 segundos ya estaba devolviéndose a ver. Y no era solo con los ojos, era con la nariz. No podían simplemente ver así, tenían que ver así. Y en 3 ocasiones él me explicaba que él tuvo que ir a ver, a rescatar o a hacer algo. Un caso era una señora que estaba ahí con su niño chiquitito, y el chiquitito, ella estaba hablando con alguien y el chiquitillo se había metido al agua y burbujas salían y la señora estaba tan contenta hablando que ni se dio cuenta. Y entonces él salió de su puesto y fue a sacarlo y a ver a la pobre señora atarantada de lo que estaba sucediendo, pero, ¿verdad? Había alguien vigilando. Y eso es el trabajo de los salvavidas. En la Biblia hay un concepto parecido, es el de un centinela. Y se usaba en los tiempos antiguos que habían ciudades fortificadas, por ejemplo, es el ejemplo que está en la foto. Y un centinela es alguien que está puesto para vigilar, a ver si llega alguien enemigo. Un término en la Reina Valera es atalaya. Y, ¿verdad? Ellos no necesitaban pelear, no necesariamente tenían que tener, ellos no tenían que defender. Lo que tenían que hacer era, cuando veían peligro, pegar el grito, sonar una trompeta para que el pueblo se levantara a defenderse. Y en Isaías 56 se habla de los pastores. Hay un reclamo de parte de Dios por medio del profeta Isaías hacia los pastores, y dicen: ustedes son como perros que no ladran. Y Dios dice: ¿cómo es que voy a tener una atalaya, un centinela que no ladra? El objetivo, una de las labores pastorales nuestras es vigilar a los que estamos cuidando. Padre de familia, madre de familia, tú eres atalaya, tú eres centinela de tus hijos, porque tienes que pastorearlos, y así es parte de nuestro trabajo. Entonces, están moviendo la presentación. Ya. Ok. Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, este mes sacó un comunicado en un pequeño video que ahorita vamos a ver. Y yo como pastor, yo cuando lo vi, a mí se me pararon los pelos de punta. Y entonces, en un sentido como atalaya, como centinela, yo vengo a enseñar lo que este hombre está haciendo, ¿verdad? Él es un hombre, según lo que he visto, él es un hombre humilde, está preocupado del pobre. Hay muchas cosas buenas que él ha hecho desde su rol de liderazgo. Tiene una mente abierta, pero creo que demasiado abierta, y a eso vamos. Es un líder importante en el mundo. 1 de cada 6 seres humanos lo considera a él como el líder de la iglesia, más o menos. Entonces, es mucha gente que está siguiendo su liderazgo, y yo creo que como pastor, como centinela, yo necesito hablar de lo que este hombre está hablando. Él ha continuado la tendencia ecuménica de sus predecesores. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI tenían una agenda ecuménica, y este hombre está continuando eso, y de eso se trata este video.
Entonces voy a poner el video, pongámosle mucha atención, es corto, y después voy a hacer un comentario acerca de varias de las frases que están ahí, ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Ok? Entonces, bueno, y el tema es el ecumenismo como señal del fin. Ecumenismo, definamos eso. Si tú lo buscas en el diccionario, dice, bueno, la unidad entre cristianos. Sí, es cierto, esa es una definición. Yo estoy hablando de un ecumenismo más abierto, que es unidad entre religiones. Unidad entre arroz y mango, más o menos, ¿verdad? Haciendo una mezcla, y eso es lo que quiero denunciar en esta oportunidad. Entonces pongámosle atención. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. ¿Cuántos ya habían visto esta presentación, este video? Salió hace 2 semanas y media. Yo quería predicar de esto hoy hace 8, pero como estábamos empezando una serie, era como muy raro empezar y abortarla inmediatamente. ¿Qué sienten? ¿Sienten el mismo que yo siento? ¿Necesitan verlo otra vez? No, yo ya lo vi un montón de veces. Las primeras veces se me erizaba todo, ya me acostumbré un poco. Quiero comentar sobre 3 frases que él dice en este video. El primero es, necesitamos colaborar con los que piensan distinto. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué es colaborar? Porque tampoco no colaborar con los que piensan distinto es necesariamente correcto. Depende de qué. Y voy a hacer 3 ejemplos aquí. Supongamos que hay un terremoto aquí en el país o en otro país. Y una comunidad de otra fe, de otra religión, está haciendo un proyecto de levantar el salón comunal en el lugar donde hubo un terremoto. ¿Usted colaboraría con ese proyecto? Entonces, yo creo que sí, por lo menos es en mi pensar, ¿verdad? Si están, como pasó en el terremoto de Cinchona hace unos años, si hay un grupo de musulmanes que están levantando la escuela en Cinchona, pues yo voy a ayudar o doy dinero para que ayuden. Eso no tengo ningún problema, ¿verdad? Segundo caso, supongamos que un vecino es budista y se está incendiando su casa. Dirías, no, él es budista, ¿verdad? Yo no puedo ayudar. No tiene sentido eso. No va acorde al corazón de Cristo. Sí, correcto.
Tercer ejemplo. Si hay un enfermo en tu comunidad, ¿le dirías a un hindú, jale a orar por él? Tú oras a tu Dios y yo al mío. Ahí ya hay un problema. Imagínese con un médico brujo. Irías con un médico brujo, vamos a orar por Andrea. Y tú haces tus cositos y yo oro a Jesús. Ahí ya hay un cortocircuito donde uno dice, no. Puedo colaborar en algo natural, puedo colaborar con un vecino. Hay cierto lugar donde sí tengo que ser luz, pero hay cierta cosa donde ya no participaría. Y el video que acabamos de ver, donde Jorge Mario Bergoglio está hablando, no nos habla como por lo menos yo interpreto que no nos está hablando de colaborar construyendo un salón comunal. Está hablando de colaborar de otra manera. Así es como yo lo veo. Quiero que abran sus Biblias o enciendan sus teléfonos a 1 Corintios capítulo 6. Básicamente, como yo entiendo podemos colaborar con personas de otras religiones con tal de que el proyecto no sea espiritual. La iniciativa no es espiritual. Si es natural, normal, sí, podemos colaborar. Pero cuando es espiritual ya estamos tratando de mezclar dos cosas que no se deben mezclar. 1 Corintios 6:14 tiene una imagen de dice, no formen yunta con incrédulos. Y esto viene de una imagen de una yunta, estamos acostumbrados a verlo aquí, dos bueyes unidos por una yunta. En el Antiguo Testamento había una ley de que no podías poner en yunta dos animales de diferente especie, porque no es correcto. Y Dios pone eso en la ley. Y más o menos esa es la imagen que Pablo está usando. Dije 1 Corintios, es 2 Corintios. 2 Corintios 6. 2 Corintios 6:14. Entonces, Pablo está diciendo, no se unan en yunta espiritual, agrego yo, con gente de otra especie. ¿Ok? Vamos a leer aquí del 14 al 18. Dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, este pasaje, la mayoría de las veces que se enseña está hablando de no se casen, una hermanita de la iglesia no busque novio fuera de la iglesia, y ciertamente aplica para ese caso. Es un caso, el matrimonio es un emprendimiento espiritual, ¿sí o no? Definitivamente que sí. Pero no es el único emprendimiento espiritual. Y tal vez un uso exagerado de esto es, si yo podría, ¿verdad? Como cristiano, no es que yo tengo que comprar únicamente los servicios de cristianos allá afuera. Ir a la verdulería donde está el cristiano y a la carnicería del cristiano y ir al doctor que es cristiano y todo cristiano para cumplir con este versículo. Uno no hace eso. Aunque te gusta ayudar, pero vas a la verdulería que te queda cerca. Y la gasolinera también. Y ahí, ¿verdad? Tú haces tus compras y haces interacción y eso no es yunta
para mí. Como yo interpreto, la yunta aquí está hablando de un emprendimiento espiritual. Entonces, ayudar a construir un salón comunal en Cinchona después de un terremoto, eso está bien. Pero ir a orar por alguien, todos en su fe, eso ya no. ¿Me entienden la diferencia? Y pregunto, ¿qué comentarios tienen con respecto a esto? O deme un caso donde no deberíamos de hacer yunta con personas de otra fe. Ok, en los negocios. Ahí hay tela que cortar, ¿verdad? Yo hago negocio comprando un celular eso es un negocio, pero entrando en una sociedad con alguien, tenga cuidado. Puede ser que está bien y puede ser que no, ¿verdad? La Biblia aquí no dice que no, que sí, que no, ¿verdad? Pero ese es hay tela que cortar ahí, hay que tener cuidado. En los negocios, ¿en qué podría haber diferencia? Si tú entras en un negocio con alguien que no cree en Dios, que no teme a Dios. Él puede querer no pagar impuestos, no cree en la ética igual que uno y ya entramos en problemas. Entonces es mejor entrar en negocios con personas de la fe. ¿Ok? Otro ejemplo de una yunta desigual. Sí. Pero el primero en la oración, el primero en equivocarse de esa manera, a mi juicio, fue Juan Pablo II en el 96, creo que era, había una foto ahí, donde él se reunió para orar por la paz en no sé dónde, junto con gente de un montón de fes diferentes. Y uno dice, eso está mal. Y aquí en la Biblia dice, o sea, ¿cómo puede meter luz y oscuridad en el mismo lugar? Ahí ya está extraño, ¿verdad? Ajá. Sí. El sincretismo es cuando a veces para evangelizar, entre comillas, lo que hacían era sincretismo y pintar de santo a los dioses mexicanos, por ejemplo. Y decían, bueno, ahora ustedes adoraban a Quetzalcóatl, ahora ya no es Quetzalcóatl, nada más se llama San Diego y parece así, pero es el mismo. Y según ellos estaban evangelizando. Y ese es un ejemplo muy exagerado, pero el sincretismo se da en muchos casos, ¿verdad? En el mismo pueblo de Israel se daba y Dios decía, sepárense. Cuando entren a Canaán, no adopten los dioses de ahí. No se traigan los dioses de Egipto. Sepárense. Y aquí mismo lo dice, ¿verdad? Salgan de en medio de ellos. Versículo 17, muy importante. Muy importante para nosotros conocer. A veces la gente dice, es que es por cultura, yo voy de rodillas el 2 de agosto a Cartago. Y sí, es un vacilón y lo que sea, pero salgan de en medio de ellos. No, dice salgan, no dice sea agente secreto en medio de ellos, porque eso a veces creemos que eso funciona y no funciona. Entonces la respuesta a esta pregunta, colaborar con gente que piensan distinto, yo pregunto ¿en qué? ¿En qué quieres colaborar? Y según en qué quieres colaborar, la respuesta sería, podemos colaborar en mucho, pero no en iniciativas espirituales. Ahí es donde yo ya pongo la raya. Definir qué es espiritual, pues ahí un poquito, ¿verdad? El matrimonio, definitiva, orar por alguien, pero armar un ministerio también, eso es espiritual. Ministrar a las personas, eso es espiritual.
no te unas con otras fe en lo que en las cosas espirituales. La segunda frase que da don Jorge Mario aquí que quiero comentar, es: todos somos hijos de Dios. Hay un sentido donde sí, y hay otro sentido donde no. Entonces la Biblia pone así, por ejemplo, en Deuteronomio 32:6. ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Aquí Moisés, cuando está haciendo está usando Padre como Creador. Y en ese sentido, todos somos hijos de Dios, porque el Dios a quien tú y yo adoramos es el Creador, el único Creador. Y en ese sentido Él es el Padre de la creación. Y a veces lo llamamos así. ¿Cómo? Aquí lo estaba diciendo al pueblo de Israel, tienes razón. Pero en general a veces se usa como un término genérico de ese estilo. El caso más exagerado es en Job capítulo 1. En Job capítulo 1 dice: un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás, el adversario, vino también entre ellos. En muchas traducciones, ahí pongo otra traducción más literal, la Nueva Versión Internacional trata de arreglar, porque eso causa cortocircuito a la gente, pero en un sentido sí, Satanás es creación de Dios. Él hizo a Satanás y es cierto. Ajá. Saúl, ajá. Uh-huh. Sí. En un sentido sí es hijo de Dios, en un sentido de que es creación de Dios. En ese sentido, en ese uso de la palabra, es creación de Dios y es hijo de Dios. Ahora, cuando leemos esto, uno no se imagina a Satanás subido en el regazo del Padre diciéndole: papito, regáleme esto, ¿verdad? Ahí, en ese sentido, no es un hijo de Dios ya, ¿verdad? Pero sí hay un sentir de la palabra o en la escritura que sí dice esto, ¿verdad? Lo vimos en la oración apostólica que vimos la semana pasada. Decía: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y entonces, en un sentido, toda familia es creación de Dios. Pero no es que Dios es en el otro sentir, en el sentir de adopción, que es un sentir adicional, más profundo de papá. Y para ahí, Juan 1, 12 y 13 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nacen de Dios. Entonces, en este otro sentir es un significado mucho más profundo, donde algunas personas, los que lo reciben, los que creen en su nombre, tienen derecho de ser hijos de Dios.
Y después describe qué es eso. No es nacer de sangre, no es por deseo, ni por voluntad. No es que yo escojo ser hijo de Dios. Es un nacer de nuevo. ¿Qué milagros suceden en la vida de una persona que nace de nuevo? ¿Cómo? Hay una transformación espiritual. Bien, ¿qué más? Las cosas viejas pasaron y es hecho nuevo. Hay una creación, nacimiento de nuevo. Ya no vivimos en la carne, sino en el espíritu. Hay una nueva parte. Lo hablábamos también la semana pasada. El hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior nace y empieza a vivir en ese momento. Pablo también habla de que ya no desea pecar, sino que el pecado ya va detrás. Hay un montón de cambios. Es como un cambio de ADN. Ya no tienes el ADN de Adán, sino que el ADN espiritual de Dios. Nacen de Dios. Entonces, en 1 Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Y Gálatas 4, del 4 al 6, ahí está el pasaje, dice, pero cuando se cumplió el paso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos y Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu del Hijo que clama, Abba Padre. Entonces, en el momento de nacer de nuevo, una persona ya empieza a llamar a Dios Papito, Abba Padre. Y hay una relación distinta. De hecho, Filipenses dice que un día Satanás tendrá que doblar rodilla y reconocer que Jesucristo es el Señor y va a tener que adorar, algo que no ha hecho en mucho tiempo. Y va a tener que hacerlo, lo va a hacer contra su voluntad, pero lo va a hacer. Pero eso no lo va a salvar. Los hijos de Dios sí tenemos derecho de entrar en la presencia del Padre y de obtener ese consuelo eterno que Él nos da. Quiero que busquen Juan capítulo 8 y vamos a leer unos 6 versículos aquí. Juan capítulo 8, versículo 39. A mí me gusta poner versículos en la pantalla, pero también me gusta hacer que ustedes lo busquen cuando vemos pasajes más grandes. Así aprendemos un poquito más. En este caso, Jesús está hablando con judíos. Y ellos dicen, bueno, nosotros también somos descendientes de Abraham. Y Jesús empieza a poner en un cuestionamiento con respecto a qué es lo que significa eso. Entonces, Dios tenía esa relación con Abraham. Entonces, Jesús aquí está diciéndoles, si ustedes fueran como su padre Abraham, entonces harían lo mismo, tendrían fe, tendrían obediencia como él. Entonces, Juan, que era 8:39. Sigo leyendo. Ustedes en cambio quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos nacidos en prostitución, le exclamaron. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo, le respondieron estos judíos a Jesús. Y vea qué fuerte lo que él responde en el versículo 42. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios
y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Vean versículo 44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Entonces ahí Jesús está diciendo, a mí no me importa que ustedes hayan nacido de Abraham. El padre de ustedes es el diablo. Entonces, ni siquiera estas personas que estaban en el judaísmo, eran líderes en el judaísmo. Jesús dice, ustedes no tienen el mismo padre que yo. Ni siquiera son hijos de Abraham, aunque en la naturaleza sí lo eran, pero Jesús dice, en lo espiritual ustedes no lo son. Entonces, cuando aquí el Papa dice que todos somos hijos de Dios, yo digo no. No todos somos hijos de Dios. No puede ser posible. Vamos a ver. Se me descalabraron las notas ya. Ok. Entonces, siguiente, Firmina, la siguiente. En la respuesta a todos somos hijos de Dios, yo digo, en un sentido de creación, ¿sí? Pero en un sentido de adopción, no. Eso está mal. Y no podemos afirmar que cualquier persona es hijo de Dios. Hace poco, creo que fue el mes pasado, este mismo Papa Francisco dijo, bueno, si un ateo es obediente a su propia conciencia, Dios lo va a aceptar en el cielo. ¿Qué opinan de eso? ¿No? Sí, uno puede ser autosuficiente, ¿verdad? Así como, bueno, voy a ser obediente a mi conciencia y así entro, ¿verdad? Entonces, y la tercera frase, ayúdeme ahí Noah, es buscar a Dios buscan a Dios o encuentran a Dios de diversas maneras. ¿Ok? ¿Cuántos han escuchado esto? Que todas las religiones buscan más o menos al mismo Dios. Es algo que se habla mucho en la calle, se habla mucho en los medios de comunicación, ¿sí o no? Y la lógica es esta, más o menos, dicen, hay un único Dios, entonces los cristianos buscamos a Dios por medio del cristianismo, pero los musulmanes lo buscan por medio del Islam y así cada quien busca a Dios de su manera. Esa es más o menos la lógica que tienen. Por tanto, todas las religiones buscan a Dios y todos los caminos llevan a Roma. La siguiente, por favor. ¿Cuántos han escuchado ese? Que todos los caminos llevan a Roma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Pues sí. Pero el dicho, todos los caminos llevan a Roma, hay muchas maneras de matar un problema. Y lo puedes resolucionar de una u otra, pero a fin de cuentas llegamos a lo mismo, ¿verdad? Y esto, en el tiempo del Imperio Romano era más o menos cierto. Cualquier camino venía y salía de Roma. Y entonces, porque era un gobierno central y todo dependía de Roma. Más o menos así digamos aquí en Costa Rica, es la meseta central.
todo depende de la meseta central. Hace unos años que construyeron el aeropuerto en Liberia, ya empezamos a vivir un poquito unas idiosincrasias de un país de dos lugares, porque ya llegaban turistas directo ahí sin pasar por la meseta central. Pero cuando yo viví en México, de repente yo estaba en un país de muchas ciudades grandes, no solo la Ciudad de México, pero Monterrey y Guadalajara eran otros potentes y no todos los caminos pasaban por el Distrito Federal. Aprendí que hay mundos diferentes. Aquí en Costa Rica, en un sentido, todavía todos los caminos llegan aquí a Chepe, ¿verdad? Pero eso que dicen que todas las religiones llegan al mismo Dios, yo tengo que rechazar eso. La Biblia rechaza eso. Ahorita vamos a ver. En la Biblia se habla de un Dios verdadero y dioses falsos. Cuando Abraham es escogido por Dios, él era un pagano. Abraham nació pagano, en lo que conocemos hoy como Irak. Y de alguna manera Dios se reveló a Abraham y le hizo saber que él era el único, él era Dios. Y se armó esa fe, esa amistad. Posteriormente le dice a Abraham: váyase de su pueblo a la tierra que yo te llevaré. La historia dice que después nació Isaac, nació Jacob. Jacob fue renombrado como Israel y él fue el patriarca del pueblo de Israel, y las 12 tribus eran los 12 hijos básicamente de Israel, de Jacob. Cuando por medio de una hambruna llegaron a Egipto, pasaron 400 años, Dios se revela a Moisés y dice: voy a ir a rescatar a mi pueblo de ahí. Moisés le pregunta a Dios: ¿y quién dice esto? Y Dios por primera vez le revela su nombre a un ser humano. Por lo menos en la Biblia sale así. ¿Cuál era ese nombre? Yo soy el que soy. Y una transliteración del hebreo es Yahvé. Es el nombre personal del Dios que tú y yo adoramos. Y entonces Moisés va y saca al pueblo. Dios compite contra todos los dioses egipcios, y cada plaga era una vergüenza para cada uno de los dioses egipcios. El dios del sol, y una plaga era la oscuridad. Y el dios rana, y ahí de repente habían ranas hasta en la sopa, y así. ¿Verdad? Dios avergonzó. Dios se enfrentó a dioses falsos. No llegó a Egipto a decir: bueno, ¿sabe qué? Ra, el dios sol, soy yo. Soy el mismo. No, papá. Él llegó a decir: soy diferente. Y yo soy el más grande. Y mi vara se comió las serpientes de los hechiceros. Y cuando saca al pueblo de Egipto, Dios los lleva a Sinaí y ahí establece una nación. Y les dice: ustedes van a ser diferentes. Y quiero que no adoren a los dioses egipcios, ni tampoco adoren a los dioses de Canaán, donde yo les voy a llevar. Ustedes van a ser santos, van a ser apartados. Y se establece la nación. Y todo el éxodo es el proceso del pueblo de Israel de convertirse en ese pueblo santo. Hace unos años yo tuve la oportunidad de visitar a un amigo mío que participa en la traducción del Nuevo Testamento al Cabecar, allá en las montañas atrás de Turrialba. Y me interesó que él dijo: es que yo necesito traducir Éxodo, Génesis y Éxodo. Y yo: ¿por qué? En mi mentalidad, hacete el Nuevo Testamento y con eso basta. Y él dice: ya tenemos el Nuevo Testamento, el problema es que
los Cabécar todavía adoran sus dioses y no tienen el concepto de que hay que dejar estos dioses y adoptar el nuevo. Tienen sincretismo. Y Éxodo es la manera en que Dios pone en claro eso. Hay un solo Dios y lo demás son dioses falsos. Y eso me sacudió. Yo, ¿verdad? Yo soy así. Si tienes del Nuevo Testamento en adelante es suficiente. Y yo, no, tiene razón este tipo. También hace unos años les conté que cuando los traductores empezaron a traducir el Nuevo Testamento al Cabécar, ellos tomaron la mala decisión de ponerle la palabra Dios, ponerle Sibú, que es el Dios principal de los Cabécar. Entonces, en la traducción, todas las veces que tú y yo vemos Señor y Dios, ahí decía Sibú, porque era el Dios que ellos básicamente, los traductores originales dijeron, son lo mismo. Y él me contó que él estaba una vez que estaban revisando la traducción de Primera de Juan, y él traduciendo, pero siempre tenían a alguien que Cabécar era su idioma principal, como revisor, y están leyendo 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y entonces en la traducción al Cabécar hubiera leído, el que no ama no conoce a Sibú, porque Sibú es amor. Y él dice que el tipo brincó y él dice, no, Sibú no es amor. Sibú no es amor. Es poder y es venganza y es un montón de cosas, pero amor no es. No, ¿verdad? No, el carácter de Dios no se le puede encajar a otros dioses. Y esto yo tuve que enseñarle hace unos años a los profesores de nuestro colegio aquí abajo que Sibú y Dios no eran el mismo, porque había una profe que andaba diciendo que eran el mismo. Yo, no son el mismo, son distintos. Dios es amor, Dios perdona, Dios dio su vida, y hay un montón de cosas que nuestro Dios hizo que otros dioses no han hecho, no pueden hacer, porque son dioses falsos, dioses creados. Jesús no da espacio para múltiples caminos. Ahí está el versículo famoso, yo soy el camino, la verdad, la vida. No dice soy un camino, una de las verdades y una vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Todos digan nadie. Llega al Padre si no es por Jesús. ¿Otra vez nadie? Llega al Padre si no es por Jesús. Ahora, usualmente yo pongo aquí citas de la Biblia. Ahora les voy a poner una cita del Corán para que pongan atención. ¿Ok? Corán, capítulo 4, versículos 157 al 158. Póngamelo, por favor. Dice, y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido Jesús, hijo de María, al enviado de Alá, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él dudan, no tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, porque ciertamente no lo mataron, sino que Alá lo elevó así. Alá es poderoso y sabio. En la teología musulmana, Jesús nunca murió en la cruz, sino que pareció. Fue un truco. Y entonces Jesús fue elevado al cielo sin morir. Y algunos dicen que fue Judas el que fue crucificado en su lugar y que Dios le cambió el rostro a Judas para que pareciera Jesús y engañara a todo el mundo. Pregunto, ¿es factible decir que el Islam en este versículo es compatible con el cristianismo?
de ninguna manera. Están negando la muerte, la resurrección de Jesús, están negando la cruz. Ese es el centro del cristianismo. El centro. Si no está eso, dice Pablo, desgraciado de mí. Si no hay cuerpo resucitado, no hay nada. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. No dice, soy una puerta dentro del laberinto que Dios hizo. La puerta. Y hay una única puerta. Eso es Juan 10, por si quieren leerlo más tarde. Para ir terminando, a la hija de Billy Graham, Anne Graham Lotz, en una entrevista que le hicieron en tele un día, le dijeron, oye, usted de las que piensa que Jesús es excluyente, eres uno de estos que piensa que Jesús excluye a todos los otros. Y Anne Graham, sin faltar un segundo, dijo, no, Jesús no es excluyente, Él incluye a todos los que vienen a Él por fe. Y es cierto, cualquier persona de cualquier raza que llegue a Jesús, entra al cielo. Él no es excluyente. Y para ir terminando, siguiente, por favor. Cuando Jesús lo están haciendo los diferentes juicios, el día antes de ser crucificado, o la noche antes, uno de los juicios religiosos que tuvo está en Marcos 14, por favor. Dice, ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy. Ojo lo que dice Jesús. Sí, yo soy. La misma palabra Yahvé que le reveló a Moisés. Esas palabras, estoy seguro que el sumo sacerdote las sintió el poder. Y después Jesús añadió y dice, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces Jesús no solo dijo, sí, soy el Cristo. ¿Cristo qué es? El Mesías, el Hijo del Bendito, es el Hijo de Dios Padre. Además dice, sí, yo soy, o sea, soy Dios. Y además dijo, y voy a ser tu juez. Y entonces al ver esto, el sumo sacerdote dijo, pues ya no hay nada más que hacer. Caso cerrado. Para él eso era blasfemia. Y ya por esto Jesús murió. Ahora pónganme atención un momento. Si Jesús fue a la cruz por cumplir esa acusación de que es el Cristo, el Hijo del Bendito, y Él dijo, yo soy, ¿cuál ser humano puede decir que eso no es cierto? Que Jesús, no, tal vez no era Dios. Tal vez hay otros caminos. Jesús murió por cumplir eso. Fue condenado a muerte por ese sacerdote, por esa razón. Después se engañaron a Pilato y hicieron todo para presionarlo, manipularlo, pero fue por esa razón, porque él afirmó ser el Hijo de Dios. Entonces no podemos nosotros afirmar lo contrario. Entonces la respuesta es a esta frase de don Jorge Mario Bergoglio,
buscan a Dios o encuentran a Dios de diferentes maneras, yo digo, solo hay un camino a Yahvé, Jesús. Y aparte de Él, solo encuentran a otros dioses. Como dijo Beatriz, todos los caminos llevan a Roma en ese sentido. Todos llegan al mismo lugar, a dioses falsos. Y no podemos afirmar algo distinto. Cuando cuando Juan se le aparece Jesús en Apocalipsis 1, Jesús ya glorificado, el mismo Juan que se recostaba con Jesús, que lo andaba para arriba, para abajo, el mismo Juan vio a Jesús ya glorificado, se le apareció con ojos de fuego, con rostro de sol, y Jesús dice, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo. Por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Ahí se revela Jesús a Juan en su plenitud, y no hay duda. Y entonces, esas son mis 3 respuestas. Pongamos la siguiente, por favor. Y yo creo que el ecumenismo es una señal de los últimos tiempos. En Apocalipsis se habla de la novia como la iglesia. Y la novia que se ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Han leído eso? ¿Cómo se llama la iglesia falsa? Babilonia, pero hay un término parecido a novia, pero la gran ramera. Y piensen en esos 2 símbolos. La novia fiel se casa con uno. ¿Y una ramera con cuántas? ¿Con cuánto? No se casa, gracias. Pero se mete con todos. Y en ese sentido, mi advertencia como centinela pastor es: tengamos mucho cuidado con esto. Se está difundiendo, se está metiendo esto entre nosotros, pero tenemos que tomar una posición políticamente incorrecta, pero proféticamente correcta. Bíblicamente correcta, y apartarnos de lo políticamente correcto y decir no, eso está mal. Y donde este Papa empieza a proclamar esto, está proclamando lo mismo que el falso profeta en Apocalipsis 17. Y ahí es donde yo digo, Señor, ya casi. Ya mero bien. Y ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel. Yo creo en el amor, como que eso fuera yo creo en el amor y ¿verdad? Y ese es pues si ellos no hacen daño, a veces esas son las mentirillas que tiran por ahí. No hacen daño. Yo prefiero un budista que un asesino. Y, ¿verdad? Hay verdad ahí, pero hermanos, no somos del mismo Padre, no es el mismo Dios. Y no podemos unirnos a colaborar en todos los proyectos con todos. Tenemos que ser distintos, apartados, separados. Ajá.
Sí, sincretismo, está. Sí, a fin de cuentas esa historia de creo en el amor va terminando siendo creo en el amor excepto para los que creen en Cristo. Y según lo que está profetizado nos van a empezar a perseguir y a decapitar por creer en la fe. Y a ti y a mí nos toca ser fieles aún ahí y no negar la fe. Juan 3:16 dice, ¿verdad? El amor es ese, no es, ay, qué bonito, ¿verdad? Y tratémonos bonito y no nos majemos los callos, ¿verdad? Eso no es la totalidad del amor. El ejemplo del amor lo tenemos nosotros. Muy bien. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y nos consagramos al Señor? Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos diriges aún en estos casos, Dios. Y Padre, queremos ser una iglesia fiel, una iglesia que se mantiene fiel a pesar de todo, Dios. Y Padre, yo te pido por las personas que escuchan este video, que escuchan estos mensajes, a veces expuestos y a veces subliminales. Yo te pido, Señor, que tú saques temor de Dios, temor de ti, y sacudas, Señor. Y así como hiciste en Egipto antaño, Señor, donde avergonzaste a los dioses falsos, yo te pido, Señor, que tú avergüences a los profetas falsos, y que tú avergüences, Señor, a los que difunden estas mentiras, estas mentiras, Señor. Y que te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes a nosotros a mantenernos fieles en ti, fieles a la verdad, cueste lo que cueste, Señor. Que nos levantes en nosotros ese temor de ti, más que de temor del hombre, a levantar la voz cuando no es popular. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos das estas oportunidades para ser fieles a ti. Y Padre, yo te pido tu bendición sobre el resto de este fin de semana, que tú bendigas este tiempo, Señor. Y que podamos meditar en esto, en estos días, Dios, y mantenernos fieles a ti, decidir en nuestro corazón consagrarnos, cueste lo que cueste, y a confrontar la mentira con tu verdad. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hay para comer allá atrás, hay una razón para celebrar. Yo traje un pastel porque hace 4 meses mañana fue que me caí del techo de mi casa y Dios me ha sanado mucho. Vayan a celebrar conmigo esta sanidad, este milagro. Amén.